invitaros a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Quiero pedirle también a Esther que por favor puedas colgar la primera imagen del PowerPoint. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Hemos empezado hace unos domingos con el estudio, una serie de predicaciones basadas en esta carta. Ya la semana pasada estuvimos viendo los primeros 2 versículos y vamos a leer ahora nuevamente los primeros versículos hasta el versículo 11, que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Recordemos, como ya hemos dicho, que Acaya era la provincia que se encontraba al sur de Grecia. Cuando estuvieron los romanos en el tiempo del apóstol Pablo, Grecia, por así decirlo, se dividió en 2 partes, norte y sur. En el sur era la provincia de Acaya, cuya capital era Corinto. Y la semana pasada me gustaría pues también recordar que dije que la provincia del norte era Mesopotamia. Y no sé si a alguno de vosotros el oído le hizo cataplum. No, Mesopotamia, nada. Macedonia. Yo no sé de dónde me salió esa inspiración para decir Mesopotamia, pero no, Macedonia. La provincia del norte, Pablo estuvo mucho por ahí, y también la provincia de Acaya. Bueno, Pablo escribe esta carta no solamente a la iglesia en Corinto y toda la provincia de Acaya, sino, como estuvimos viendo, esta carta también va dirigida al resto de las iglesias en los tiempos de Pablo que existían y también a las iglesias en el día de hoy, donde está incluida la iglesia de Valdepeñas. El apóstol Pablo, inspirado, guiado, impulsado por el Espíritu Santo, él transmitió lo que Dios quería que tú y yo conociéramos también en nuestros tiempos. Y Pablo les dice a todos: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro
por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hoy vivimos en un mundo, y creo que todos estaréis de acuerdo conmigo, en un mundo donde miremos a donde miremos, encontraremos personas que están sufriendo, personas que están experimentando dolor, aflicción, angustia. No solamente esas de las cuales se nos hablan a través de los medios de comunicación en este país, en aquel y en el otro. No tenemos que ir tan lejos. Es probable que tú y yo tengamos vecinos, personas que nos rodean, a las cuales algunas las conocemos desde hace años y sabemos que llevan mucho tiempo sufriendo, padeciendo. Y quizás tú y yo, como también la gente no creyente, muchos se hacen la pregunta, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué existe el dolor? Las adversidades, la tribulación, más aún quizás los creyentes, aquellos que ya hemos creído en Cristo Jesús, le hemos recibido en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida. Es probable que muchas veces tú y yo nos hayamos preguntado por qué, si somos creyentes, Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. A lo largo de la Escritura encontramos a muchas personas que no solo experimentaron el sufrimiento, sino que además expresaron su malestar, su enojo, su enfado hacia Dios. Le preguntaban a Dios por qué Él no actuaba. Si Él es el Dios todopoderoso, ¿por qué no pone remedio a mi sufrimiento? Que yo soy su hijo, su hija. De manera especial en los Salmos es donde encontramos en repetidas ocasiones al salmista o a los salmistas haciéndose esa pregunta. ¿Por qué te escondes en momentos de angustia, Señor? Decía el salmista en el Salmo 10, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmo 13, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decía el salmista allí en el Salmo 22, versículo 1. Unas palabras que luego vamos a encontrar en los labios del Señor Jesús, estando en la cruz. Allí Él también citó estas palabras del salmista. Jesús dijo, Dios mío, con sus manos clavadas. ¿Por qué me has desamparado? ¿Tiene el sufrimiento alguna razón de ser? ¿Tiene algún propósito el que tú y yo, como creyentes, o los amigos y amigas que están aquí en esta mañana nos puedan ver a través de internet? ¿Tiene algún propósito nuestro sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el dolor? Realmente, aunque en esta mañana vamos a ver algunas de esas razones que encontramos en la Escritura, tenemos que reconocer que el sufrimiento es un misterio. En determinados momentos hay ciertas clases de sufrimiento, no todas, ciertas clases que son un auténtico misterio, que no entendemos por qué Dios permite esto o aquello. La segunda carta a los Corintios dedica un amplio espacio para tratar este tema, el asunto del sufrimiento. Un tema que, como ya dijimos en la introducción hace unas semanas, es un tema que se repite una y otra vez a lo largo de esta segunda carta del apóstol. Encontramos incluso varias listas
donde el apóstol Pablo comparte alguna de sus experiencias terribles, dolorosas que él tuvo que pasar. Aunque como ya dijimos también en su momento, el apóstol no comparte estas circunstancias de su vida para mostrar su queja ante Dios, no, sino más bien para hablarnos sobre el consuelo, la esperanza y la confianza que podemos tener los creyentes cuando pasamos por la tormenta, como hemos cantado hace un momento. A veces Dios nos lleva a una zona del mar donde no hacemos pie, donde incluso pensamos que podemos morirnos. Yo solo recuerdo en mi vida un momento, cuando era un niño, que dije, de esta no salgo, me voy con el Señor. Precisamente en la playa. Siendo un niño me metí demasiado adentro, a un lugar donde ya no hacía pie y comencé a hundirme, a tragar agua. Yo pensaba que podía salir, pero al final fue imposible. Ya perdí la esperanza de salir con vida. Hasta que una buena señora que estaba por allí y había observado que había un niño que había estado ahí en un momento y en otro momento desapareció, me cogió por el pescuezo, me sacó, me miró. ¿Tú qué haces aquí? Me llevó otra vez a la orilla, me soltó y me dejó marchar. Lo recuerdo, no sé si tendría 7, 8 años. A veces Dios nos lleva, bueno, en mi caso fue negligencia por mi parte. Pero lo cierto es que muchas veces pasamos por tormentas en la vida, donde solo nos queda, ese solo lo ponemos entre comillas, solo nos queda confiar en el Señor. Confiar en el Señor, que es lo que hemos cantado hace un momento. El sufrimiento es un misterio, como he dicho. Damos gracias al Señor por su palabra, la Biblia, porque en ella encontramos recursos suficientes para que los creyentes y también aquellos que no lo son puedan entender un poquito más esta temática. Aunque también tenemos que dar gracias a Dios porque en nuestros días como creyentes tenemos un buen número de libros, recursos escritos por hermanos y hermanas, dirigidos a los creyentes y también a los no creyentes, donde nos ayuda precisamente cuando pasamos por esa experiencia del sufrimiento a poder salir victoriosos. Muchos materiales hay. El autor, escritor de las Crónicas de Narnia, un libro, unas historias para niños y para mayores muy conocidas. El escritor era cristiano, C.S. Lewis. Y entre sus muchos libros hay uno titulado El problema del dolor. ¿Cómo encajamos? ¿Cómo asimilamos, digerimos como creyentes el dolor? Otro hermano muy querido, a este lo conocemos, ha estado aquí en más de una ocasión, el médico psiquiatra Pablo Martínez. Él tiene un libro titulado Más allá del dolor, cómo superar las pérdidas, cómo vivir el duelo, sobre todo enfocada a personas que han perdido a un ser querido. También tiene otro libro escrito por él titulado El aguijón en la carne, un libro, bueno, ambos, que personalmente para mí me están siendo muy útiles, sobre todo a la hora de acercarme a esta carta, porque aquí es donde encontramos en la segunda carta a los Corintios esa famosa frase de Pablo que dijo en una ocasión que él tenía un aguijón en la carne. Y Pablo Martínez, nuestro hermano allí en Barcelona, escribió un libro titulado El aguijón de la carne, cómo encontrar fuerzas y esperanza en medio del sufrimiento. Ambos libros lo hemos tenido aquí, ya no sé si ya se han vendido, pero si alguno está interesado puede hablar con Joaquín o Claire. Otro libro escrito por un médico suizo, Paul Tournier, escribió un libro titulado Cómo reaccionar ante el sufrimiento. Y como un último ejemplo, hay otro titulado Llamados a sufrir, escrito
por un querido hermano y que fue pastor nuestro de Elizabeth y un servidor en Barcelona, David Burr. Un libro que presenta una serie de reflexiones sobre el sufrimiento, especialmente en la vida del cristiano. En este libro el autor recuerda que el sufrimiento es una parte esencial e ineludible en la experiencia cristiana. Por supuesto, con esto no estamos diciendo que la vida de un cristiano es un sufrimiento continuo. El cristiano no tiene momentos para alegrarse, para gozarse. Siempre es dolor, aflicción. No, no está diciendo eso. Por supuesto que en nuestra vida como creyentes hay muchísimas ocasiones, muchísimos momentos donde disfrutamos del gozo, la alegría. Experimentamos momentos positivos que nos llenan de felicidad. Pero, como recordaba el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, él decía que aquellos que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a padecer persecución. Dicho de otra manera, hermano y hermana, si tú quieres vivir tu vida mostrando a Jesús a las personas que te rodean, si tú quieres vivir una vida conforme a lo que Dios nos enseña a través de su palabra, vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida. Da igual la edad que tengamos. Y recordemos que cuando hablamos del sufrimiento, no solamente nos estamos ciñendo a una enfermedad o a la pérdida de un ser querido. No. Aquí hay muchos jóvenes que me están escuchando en esta mañana, que están en un proceso en su vida, en la vida de estudiante. Y a veces como estudiantes, en el instituto, en la universidad, vais a experimentar situaciones que como creyente os va a llevar al sufrimiento. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando vuestros compañeros os invitan a hacer cosas, a decir cosas, a tomar cosas, a fumar cosas que a Dios no le agrada, y tú quieres mantenerte firme en el Señor y vas a decir no a todo eso, evidentemente eso te va a producir un sufrimiento, un dolor. Cuando veas a tus compañeros reírse de ti, tomarte el pelo, burlarse, incluso hasta llegar al bullying. Cuando dentro de tus compañeros, de ese círculo de estudiantes, todos se pavoneen de que ya han tenido relaciones sexuales y cuando tú les dices, yo aún no, soy virgen, he decidido mantenerme así hasta que me case, evidentemente se van a reír de ti y vas a sufrir. Y la realidad es que tú y yo continuamente vivimos situaciones donde si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a padecer persecución. Es decir, vamos a sufrir de una manera u otra. En esta mañana me gustaría, hermanos y hermanas, y amigos y amigas, hemos leído este pasaje de Pablo. Como he dicho, él va a dedicar mucho espacio en esta carta a hablar del sufrimiento. Y comienza ya con estas palabras, pero no me voy a meter hoy en ellas. Antes de que podamos verlas el próximo día, me gustaría al menos dar algunas razones que encontramos en la Biblia de por qué tú y yo sufrimos, especialmente como creyentes. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida? Y hay al menos 5 cosas que me gustaría destacar en esta mañana. En primer lugar, el Señor permite el sufrimiento en nuestras vidas porque Él quiere revelar, Él quiere evidenciar las consecuencias que ha traído el pecado al mundo. Vivimos en un mundo caído. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, lo que sucedió en el huerto del Edén, allí en Génesis capítulo 3, eso afectó a toda la raza humana, a todo el mundo, incluido los creyentes, los hijos de Dios. Esa es la realidad.
Decía el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, dice que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Aunque Pablo no nos da el nombre de ese hombre que menciona aquí, evidentemente sabemos por las Escrituras que se refiere a Adán. Aquellos que creemos lo que enseña la Biblia, creemos, aceptamos sin ninguna duda que Dios creó al ser humano, comenzando con un hombre llamado Adán y con su esposa llamada Eva. Fue la primera pareja, la pareja original que Dios creó para comenzar la raza humana. Dios formó, creó a los primeros seres humanos y los colocó allí en el huerto del Edén, en un ambiente inmejorable e insuperable. Todas sus necesidades del hombre y la mujer estaban cubiertas, estaban rodeados de abundancia, de bendiciones. Eran los encargados de cuidar la creación de Dios. Pero allí en Génesis capítulo 3 se nos dice que llegó el día en que este hombre llamado Adán y su esposa llamada Eva decidieron voluntariamente desobedecer a Dios. Y aquella decisión que tomaron cambió todo radicalmente. Su pecado no fue simplemente un pecado que les afectó a ellos de manera individual, sino que su pecado tuvo como una especie de onda expansiva que tuvo un alcance, unas consecuencias universales. Una de esas consecuencias es el sufrimiento, el dolor en este mundo en el cual vivimos. Circunstancias que incluso viven los creyentes, vuelvo a repetir, aquí estamos incluidos tú y yo. Por tanto, podemos decir que el sufrimiento es una consecuencia de lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Y eso afecta a toda la raza humana, donde estamos tú y yo también, los creyentes. Y quizás alguien diga que eso no es justo. Eso no es justo. El que yo sea juzgado, el que yo sea condenado por lo que hizo otro. O dicho de otra manera, no es correcto, no es justo que yo tenga que pagar los platos que rompió otro. ¿Eso no es justo? Decimos mucho. Pero lo cierto es que el pecado tiene, en cierta manera, un ingrediente solidario hacia los demás. El apóstol Pablo sigue diciendo en esa carta, en ese capítulo 5 de Romanos, que aunque tú y yo no hayamos pecado a la manera con la transgresión que realizó Adán, sin embargo, tú y yo hemos dado el visto bueno a lo que hizo Adán por medio de nuestros propios pecados. Esa es la realidad. Cada uno de nosotros, en cierta manera, somos un Adán. Es por eso que cuando nosotros pecamos, nuestro pecado, las consecuencias de nuestro pecado afectan a otras personas, las cuales podrían decir, pero no es justo. Si yo, por ejemplo, permitidme que haga uso nuevamente de esta ilustración que ya la he utilizado en más de una ocasión, pero nos permite visualizar lo que estamos viendo. Si yo ahora cojo mi coche y conduzco bajo los efectos del alcohol, he bebido más de la cuenta y atropello a una familia que cruzaba un paso de peatones, y algunos pierden la vida o algunos quedan lisiados para el resto de sus vidas. Esa familia puede decir, ¿por qué
estamos sufriendo yo la negligencia de Benjamín cuando estuvo conduciendo bajo los efectos del alcohol? Lo cierto es que cada vez que tú y yo pecamos, nuestro pecado afecta siempre a otras personas, y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de esto precisamente. El pecado de un solo hombre resultó en la muerte de muchos otros, aparentemente inocentes. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, lo cierto es que tú y yo también sufrimos. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído, un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Un mundo donde también los creyentes vivimos. Y debido a lo que sucedió en Génesis capítulo 3, también los creyentes enferman, los creyentes pierden el trabajo, los creyentes tienen problemas en su matrimonio, un esposo contra su esposa, la esposa contra el esposo, los padres contra los hijos contra los padres. Los creyentes también perdemos, vemos morir a nuestros seres amados. Esa es la realidad, vivimos en un mundo caído. La Biblia nos recuerda que sufrimos, entre otras cosas, para mostrarnos, para revelarnos, evidenciar las consecuencias del pecado. Hemos visto en estos pasajes. Pero en segundo lugar, también la Escritura nos recuerda que los creyentes, o Dios permite que tú y yo suframos para certificar la autenticidad de nuestra fe. El apóstol Pedro, hablando acerca de la salvación, escribió lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice, hablando en ese contexto de la salvación, dice, por eso vivís alegres, aunque por un poco de tiempo todavía sea necesario que soportéis la aflicción de múltiples o diversas pruebas. Claro que así la autenticidad de vuestra fe, esa fe que es de más valor que el oro, que no deja de ser caduco, aunque sea acrisolado por el fuego, esa fe será motivo de alabanza, de gloria y de honor cuando se manifieste Jesucristo. Hermanos y hermanas, tenemos que reconocer, confesar, cada uno de nosotros, que es muy fácil que de nuestros labios, de nuestras bocas, digamos que tenemos fe en Jesús, que creemos en Él. Tenemos, en cierta forma, mucha facilidad a la hora de decir esto, pero sobre todo lo decimos cuando todo nos va bien. Si yo tengo buena salud, si yo tengo un buen trabajo donde recibo un buen salario, donde siento felicidad dentro de mi hogar, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, mi hogar es una bendición, donde la vida de la iglesia es maravillosa, no tengo problemas con nadie. Lo cierto es que cuando vivimos, experimentamos esta clase de felicidad, cuando tenemos todas esas cosas, pues es muy fácil decir que yo tengo fe, que yo creo en Jesús. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Cuando yo tenga todas esas cosas que me dan seguridad, que me dan estabilidad, confianza, ¿cómo no voy a tener fe en Jesús? ¿Alguna vez te has preguntado por qué crees en Jesús? ¿Porque Él te da una serie de cosas materiales, familiares? ¿Una serie de cosas que a ti te hacen falta y que te gustan mucho? ¿Es por eso que tú crees en Jesús? Evidentemente, hermanos y hermanas, Dios conoce qué clase de fe tenemos tú y yo. Pero a veces Él permite que pasemos por ciertas experiencias para que más bien seamos tú y yo los que sepamos dónde está depositada nuestra fe. Si es de calidad o realmente es una fe basada en lo que tenemos.
Es por eso que muchas veces el Señor viene a nuestra vida y nos dice, con que tú tienes fe, con que tú crees en mí, ¿sí? ¿Seguro? Vamos a probarlo. Y empieza a quitarnos cosas. Tú te sientes orgulloso de tener una buena salud, ¿verdad? Vamos a quitártela. ¿Estás contento con tu trabajo? ¿Estás ganando mucho dinero? Vamos a quitarte ese trabajo. O vamos a hacer que el sueldo se te rebaje y empieces a tener problemas económicos. Y así podríamos ir señalando una serie de cosas que el Señor puede, en su misericordia y soberanía, empezar a restar, a quitar. No es porque Él se deleite en vernos sufrir, sino porque Él quiere que tú y yo realmente sepamos en quién hemos creído y por qué creemos en Él, para que podamos conocer qué clase de fe tenemos. ¿Seguiremos confiando en Él en medio de la tormenta? ¿Seguiremos confiando en el Señor cuando vayamos a nuestra cuenta corriente y veamos que está en números rojos? ¿Que no tenemos dinero ya ni siquiera para comer esta semana? ¿Seguiré confiando en el Señor? No es fácil. Tenemos que reconocer que esto no es fácil. Pero esta es la realidad. A veces Dios nos lleva a circunstancias, a experiencias, donde somos zarandeados para que podamos realmente comprobar qué clase de fe tenemos. Por eso ahí dice el apóstol Pedro que a veces es necesario soportar la aflicción, aunque sea por un poco de tiempo. Y Dios nos permite que haya diversas, fijaos que dice ahí, múltiples pruebas. No es que el Señor apriete por aquí y por allá y ya está. A veces, como bien solemos decir, llueve sobre mojado. Y estamos sufriendo, experimentando una situación difícil en nuestra vida, todavía no hemos salido de esta y aparece otro problema. Y ya se juntan dos. Y unos días más tarde surge otro problema. Y luego otro. Y es ahí donde tú y yo podemos decir si realmente nuestra fe es auténtica. En tercer lugar, el Señor a veces permite que tú y yo experimentemos el sufrimiento para que aprendamos a confiar en sus promesas, en su palabra. Para que aprendamos a depender de Él siempre. Las pruebas nos recuerdan la inutilidad de confiar en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas. Porque a veces el Señor puede quitarnos esas fuerzas. ¿Y qué pasa entonces? ¿Dónde vamos a poner nuestra fe? ¿En quién vamos a confiar? Una y otra vez el Señor nos lleva a través de su palabra a que recordemos que si Él se preocupa por las aves del cielo a las cuales las alimenta, si Él se preocupa de vestir las flores del campo y dejarlas tan hermosas, dice el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 6, ¿cómo no se va a preocupar de sus hijos? Pero reconocemos que muchas veces, aunque sabemos esto, dejamos de mirar al Señor. Solo confiamos en lo que tenemos. ¿Tengo dinero? ¿Tengo recursos? Vale, perfecto, todo va bien. Pero cuando se nos son quitados esos recursos, es ahí donde aprendemos a depender, a confiar en el Señor. Señor, ¿solo me quedas tú? Pero vuelvo a decir, la palabra solo tendríamos que quitarla, Señor. Tú eres lo más importante. Es a ti a quien tengo que acudir siempre. Incluso en los momentos de bonanza, en los momentos de riqueza. Porque es precisamente en esos momentos, y Dios advirtió a su pueblo, no olvidéis, una y otra vez le está llamando a su pueblo a recordar, cuando entren en la tierra prometida, van a recibir en abundancia, y esa abundancia podía llevarles a olvidar de dónde habían salido, podía llevarles a olvidar que todo lo que tenían venía del Señor, todo. Y a veces el Señor nos recuerda esto, a ti y a mí.
Por eso nos invita una y otra vez a que aprendamos a descansar, a confiar en su palabra, en su fiel provisión. Ya lo hemos visto en esta mañana. Quisiera recordarlo nuevamente porque también estaba ya en el programa. Decía el apóstol Pablo a los filipenses: nada debe angustiaros, nada, nada. Sea lo que sea, que nada os angustie. Al contrario, en cualquier situación, y en cualquier situación puedes meter lo que ahora mismo tú estás viviendo en tu vida. ¿Qué situación de dolor, de sufrimiento, hermano y hermana, estás experimentando ahora? El Señor nos dice que no haya nada que te angustie. En cualquier situación, coge ese problema, esa circunstancia y preséntasela al Señor, acompañando esos deseos con nuestras oraciones y súplicas, con un corazón agradecido. Hermanos, esto lo hemos leído tantas veces. Nosotros conocemos este texto de memoria, pero tenemos que confesar que hay muchas ocasiones en nuestra vida que las olvidamos. Y surge un problema y enseguida nos sentamos a ver qué puedo hacer yo para resolver este problema, cuando lo primero que tendría que hacer es sentarme y dirigirme a Dios y decirle: Señor, tú estás viendo lo que está pasando en mi vida. ¿Qué te voy a decir a ti que tú no conozcas? Por tanto, en primer lugar, Señor, antes de tomar cualquier decisión, quiero presentarte esto en oración. No permita, Señor, que esto me agobie, que esto produzca en mí una preocupación que me haga olvidarme de ti. El apóstol Pedro lo diría con otras palabras. Allí en su primera carta, no está aquí, primera de Pedro, creo que es 5:7. Dice que depositemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él promete que va a cuidar de nosotros. Él se va a encargar. No te tienes que encargar tú. Echad sobre mí vuestras preocupaciones, dice Jesús. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, aplastados por las circunstancias de la vida. Venid a mí que yo os daré descanso. Y recordemos, hermanos y hermanas, que estas palabras dichas por Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28, que por regla general los creyentes las utilizamos como un texto evangelístico. Vale, es correcto. Pero recordemos que esas palabras también son para los creyentes, para ti y para mí, porque tú y yo también muchas veces nos encontramos agobiados, cargados, fatigados. Y en medio de esa situación, en vez de acudir a este o al otro, que a veces es necesario, lo primero que tenemos que hacer es venir al Señor. Porque Él dice: venid a mí, venid a mí. Si tú te encuentras en esta situación, que yo os daré descanso. El Señor conoce nuestras necesidades. A veces permite que pasemos por ciertas situaciones precisamente para que nos agarremos, para que dependamos de Él. En una ocasión Jesús estaba rodeado de una multitud de personas. Llevaban varios días con Él y muchos no habían comido durante esos días. Y Jesús estaba preocupado. Me preocupa esta gente porque lleva muchos días sin comer. Y allí estaban los discípulos que le dijeron: Señor, para dar de comer a esta gente se necesitaría una fuente de ingreso grandísima. Jesús les dijo: dadle vosotros de comer. ¿Nosotros? Mira lo que tenemos, Señor, qué poquita cosa que tenemos. Nos dice el texto bíblico que cuando uno de sus discípulos, creo que era Felipe, le dijo: Señor, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y luego el texto un poquito más adelante nos dice que esto decía, Jesús les decía, para probarles, porque Él sabía lo que había de hacerse. El Señor ya sabe
cómo va a terminar la experiencia que tú estás viviendo ahora mismo. Él sabe ya al final. Y a mí eso me consuela. Puede que yo ahora mismo en medio de la oscuridad no vea el porqué de esta situación, pero el saber que Dios conoce todo, que Él sigue al control, que Él va a seguir proveyendo para mis necesidades, eso consuela, eso nos ayuda, nos fortalece. La palabra de Dios está llena de promesas que Dios da a sus hijos. Y a veces las olvidamos o no confiamos en ellas. El Señor permite que a veces tú y yo pasemos por el sufrimiento para que aprendamos a confiar en Él. En cuarto lugar, vemos que también el Señor permite que pasemos momentos de dolor, de aflicción, de sufrimiento, para llevarnos a una vida que refleje la imagen de su Hijo Jesús. Es decir, nos lleva a que recordemos la necesidad de la santidad de nuestra vida. Hermanos y hermanas, antes decía que a veces tú y yo experimentamos el sufrimiento no por nuestro pecado, sino por el pecado que cometió Adán y Eva. El pecado que cometieron otros. Es decir, el sufrimiento viene como consecuencia de lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Pero también tenemos que recordar y no olvidar que muchas veces tú y yo experimentamos la aflicción, el sufrimiento por causa de nuestros propios pecados. Porque no estamos viviendo la vida que Dios quiere para ti, para mí. Decíamos la semana pasada, hablando de que la iglesia de Corinto estaba llamada a ser una iglesia santa, apartada, separada para Dios. Ellos eran los santificados en Cristo Jesús, de igual manera que lo somos tú y yo. En cierta forma se nos está diciendo que aunque ya somos santos, ya estamos en una posición especial que Dios nos ha puesto, nos ha dado una nueva identidad. Al mismo tiempo se nos dice que hemos de vivir cada día mostrando, reflejando esas actitudes que mostró Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pedro también, así como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos y hermanas, cuando tú y yo no tenemos esto en cuenta en nuestras vidas, cuando tú y yo como creyentes, conociendo estas cosas, vivimos de espaldas a Dios, Él, en vista de nuestro comportamiento, de que seguimos R que R, pues Él permite el sufrimiento en nosotros, porque Él es un padre que ama a sus hijos. Él es un padre que ama a sus hijos. Y una forma en que un padre tiene para mostrar el amor es por medio de la corrección, de la disciplina. Por eso dice el autor de Hebreos, capítulo 12, ese texto que tenéis ahí, decía el autor, hijo mío, no desprecies, no rechaces la corrección del Señor, ni pierdas el ánimo, porque evidentemente cuando uno está siendo corregido por el Señor se puede desanimar. Y dice ahí el texto bíblico que no desprecies la corrección del Señor, ni pierdas el ánimo cuando Él te reprenda. Pues el Señor corrige, disciplina a quien ama y castiga, azota, dice otra traducción, a quien reconoce como hijo. Yo no soy padre, pero muchos de los que estáis aquí sí sois padres y madres. Y yo me imagino que ha habido muchos momentos en vuestra vida como padres y madres que habéis tenido que corregir, disciplinar a vuestros hijos. Y obviamente la disciplina puede ser de diferentes tipos, tener diferentes matices. A veces solamente pensamos en la disciplina como un azote, como unas tortas. Pero la disciplina puede tener diferentes formas de ser ejercida. De hecho, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, no es necesario ni siquiera el contacto físico.
Pero lo que está claro es que la disciplina, la corrección es necesaria en el hogar, en la sociedad en la cual vivimos. Tenemos que tener leyes que nos protejan, que nos ayuden a poder convivir. Y si alguien se salta un semáforo en rojo, tiene que haber unas consecuencias. Tiene que ser sancionado. Necesita una corrección la persona que actúe de esa manera. Y en cierta forma en la vida espiritual sucede lo mismo. Cuando tú y yo no reflejamos en nuestras vidas la imagen de Jesús, su santidad, sed santos porque yo soy santo, cuando tú y yo no hacemos eso, el Señor tiene que acercarse a nosotros y como un buen padre tiene que corregirnos. Siempre con el propósito, con la meta de ver a su Hijo reflejado en nuestras vidas. Evidentemente, nadie se goza cuando está siendo disciplinado. Ese texto que tenéis ahí, bueno, yo he puesto del 5 al 11, pero ahí solamente está el 5 y el 6. Leed el resto del relato, del pasaje, hasta el versículo 11, para que podamos situarnos en contexto. A veces Dios permite el sufrimiento en nuestra vida porque en ti y en mí las cosas no se están haciendo bien. No es culpa de otros, sino es nuestra responsabilidad y Dios tiene que actuar. Obviamente tenemos que tener cuidado, ya esto lo he dicho en más de una ocasión. Tenemos que tener cuidado con empezar a juzgar, a valorar lo que le está sucediendo al hermano o a la hermana porque sabemos que están pasando por momentos de dificultad, de sufrimiento. Cuidadito con decir, uy, esa persona está viviendo de esta manera, sufriendo, experimentando el dolor porque en su vida hay pecado, porque el Señor le está corrigiendo. Tú y yo jamás podremos hablar de esta manera. Es posible que alguien a nuestro alrededor esté sufriendo por causa de sus pecados. Y como es un creyente, es un hijo, una hija de Dios, el Señor le está corrigiendo. Vale, esto es posible, pero tú y yo no sabemos cuándo esto está ocurriendo. Por tanto, no tenemos derecho a acercarnos a alguien y a decirle, pues como en cierta forma hicieron los amigos de Job. Ellos no tenían ni idea por qué Job sufría. El Señor lo sabía, Job tampoco lo sabía. Pero en cierta forma a la conclusión que llegaron estos amigos es que si Job estaba sufriendo tanto era como consecuencia de sus pecados. Pero esto no es así. Y conocemos su historia. De hecho, yo creo que la historia de Job entraría dentro de esa clase de sufrimientos que yo considero un misterio. Un misterio. Porque la Biblia nos dice que en aquellos tiempos no había otra persona de la calidad espiritual, un hombre tan justo, tan hermoso, tan perfecto como Job. Y a pesar de todo esto, Dios permitió que el diablo hiciera de las suyas. Y yo personalmente considero que esto es un misterio. Esa clase de sufrimiento que el Señor permitió en la vida de este hombre. Pero hay una quinta y última razón que podríamos dar en esta mañana. Evidentemente, hermanos y hermanas, hay muchas más. Yo simplemente estoy dando unas pinceladas que nos van a ayudar luego a entender el pasaje que veremos el próximo día, ese pasaje que hemos leído en el capítulo 1 y otros textos que van a girar sobre el mismo tema. Hay una quinta razón de por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, y es porque esas pruebas, esas aflicciones que Dios permite en nuestra vida nos capacitan para que luego tú y yo podamos ayudar, consolar a otros hermanos, hermanas, o quizás gente no creyente, que podamos consolarles porque ya nosotros pasamos por esa experiencia. En cierta forma Dios permite
el sufrimiento para que podamos consolar a los que están en aflicción. Personas que nos podamos encontrar y que estén experimentando lo mismo que nosotros quizás experimentamos hace un par de años y que ahora podemos en cierta forma acercarnos a esas personas y hablar con cierta autoridad. No como creernos superiores a ellos, pero sí decirle, mira, yo pasé por lo mismo que tú, por lo mismo que tú. En una ocasión, ya en la recta final de su vida, Jesús le dijo a Pedro, estamos justo antes de que a Jesús le arrestaran y lo llevasen a la cruz. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro, bueno, lo llamó por su primer nombre, Simón. Simón, Simón, le dijo Jesús a Simón, a Pedro, Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo en la criba. Pero yo, dice Jesús, yo he pedido por ti, ¿para qué? Para que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando recuperes la confianza, da a entender que, evidentemente, por lo que luego sabemos, Pedro perdió esa confianza, él se vino abajo, para que tú cuando recuperes la confianza, ayudes a tus hermanos a permanecer firmes. Es decir, mira, Pedro, tú vas a pasar por una situación muy dura, muy complicada. Tú vas a ser zarandeado. El enemigo, el diablo va a estar detrás de una situación en tu vida donde te va a llevar a perder la confianza. Pero cuando te hayas recuperado, porque yo voy a clamar, voy a orar, voy a pedir por ti, ¿a quién iba a orar Jesús? Evidentemente al Padre. Y le iba a pedir que cuando él se recuperara, él luego pudiese ayudar a sus hermanos a permanecer firmes. Hermanos y hermanas, cuando tú y yo somos probados en el crisol, en ese vaso, en ese recipiente donde se metía el oro y se pasaba por fuego para quemar sus impurezas, cuando tú y yo somos probados por el crisol y salimos aprobados, eso nos convierte en personas capacitadas para poder acercarnos a esos hermanos que están sufriendo también y poder ser de ayuda, de consolación. Hablaremos de esto en la próxima predicación. Qué bueno, ¿verdad? Es lo que dice versículo 4 de nuestro pasaje, que lo hemos leído, pero fijaos lo que dice versículo 4 de 2 de Corintios capítulo 1. Dice que el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dicen todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y les vamos a consolar por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y quizás alguien diga en esta mañana, Señor, ¿y tú no puedes escoger a otro que consuele al hermano que está pasando por dificultades? ¿Por qué me tienes que escoger a mí? No me permitas, Señor, que pase por el dolor. Bueno, lo cierto es que esto no depende de ti. El Señor puede hacer que tú y yo pasemos por momentos donde vamos a ser zarandeados, atribulados. No porque quiera hacernos un mal, no. Por eso decía también Pablo allí en Romanos capítulo 8, versículo 28, un texto tan conocido, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme han sido llamados, ¿verdad? Nos lleva a que luego, versículo 29, nos recuerda que en cierta forma Dios nos prueba para que luego en tu vida y en mi vida se refleje la imagen de Cristo. Y cuando tú y yo superamos la prueba, entonces estamos en condiciones para ser de consolación para aquellos que puedan pasar las mismas circunstancias.
Son 5 cosas que evidentemente no están todas, pero pueden ayudarnos en esta mañana, a ti y a mí, o quizás para los próximos tiempos. Nos pueden ayudar para poder entender un poquito más el por qué Dios permite el sufrimiento, ya sea por un motivo o por otro, de los que hemos señalado o de los que no hemos señalado. Lo cierto, como decía al principio, el sufrimiento es una parte esencial e inevitable en la experiencia cristiana. Si tú y yo queremos vivir piadosamente, vamos a vivir momentos difíciles. Pero hermanos y hermanas, no podemos olvidar que antes de que tú y yo pasemos por las dificultades, hubo otro que experimentó no lo mismo, sino situaciones de sufrimiento mucho mayores que las tuyas y las mías. Así lo expresa el profeta Isaías cuando, sin aún conocer a Cristo Jesús, ya él, inspirado por el Espíritu Santo, pudo hablar de aquel que habría de venir, el siervo sufriente por excelencia, el Mesías, Cristo Jesús. Y años antes de que Jesús viniera a este mundo, el profeta dijo de él, acerca de Jesús, dijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, machacado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en su Hijo Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Tú, hermano, y yo no sabemos lo que es sufrir de la manera en que lo hizo Cristo Jesús. No habrá nunca un ser humano que padezca lo que él padeció. Y la palabra de Dios nos da toda esta información para que podamos mirar a Cristo Jesús y que él sea nuestro ejemplo, El autor de la epístola a los Hebreos diría que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestro sufrimiento, no, sino tenemos a uno que fue probado, fue tentado en todo lo que tú y yo somos tentados. Él también lo fue, con la excepción de que él nunca pecó. Y ahora, cuando nos acercamos a esta mesa, precisamente ella nos recuerda el sufrimiento, la pasión de Cristo Jesús, el cual entregó su vida por ti y por mí. Él se dejó despreciar, se dejó humillar, experimentó el sufrimiento con mayúscula, porque te amaba a ti y a mí. El castigo de Dios, la ira de Dios de la cual se nos habló allí en Tomelloso, esa ira de Dios que estaba sobre ti, sobre mí. Una vez que decidimos entregarle nuestro corazón a Jesús, confiar en Él, aceptarle como el Señor y Salvador de nuestra vida, en ese momento, la ira de Dios que estaba sobre ti y sobre mí por nuestros pecados se dirigió, se enfocó a su Hijo Jesucristo. La ira de Dios, la ira del Padre sobre el Hijo.
En esta mañana el Señor comprende, entiende mejor que nadie lo que tú estás pasando. Seas su hijo o no lo seas. Y en esta mañana Él nos invita a que acudamos a Él, a que descansemos en Él, a que confiemos en Él. El pecado tiene unas consecuencias. Por el pecado de un hombre entró la muerte en este mundo. Y por la muerte de un hombre en la cruz entró la vida en este mundo. Qué bueno, ¿verdad? Jesús murió para darnos vida. Y aunque tengamos que pasar por momentos de dificultad en nuestra vida, sabemos que esta vida está escondida en las manos del Señor. Y que nada, ni siquiera el sufrimiento, la tribulación, podrá separarnos de ese amor que es en Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.